Bienvenidos a esta sesión en la que tocaremos el tema de acceso a la información científica. La construcción del conocimiento y por ende del proceso de investigación va de la mano con el uso de la información que otras personas han generado como producto de sus estudios y experiencias. Para llegar a ella, es decir, para tener acceso a los documentos, leerlos y usarlos para sustentar el conocimiento propio, se deben seguir, al igual que en la metodología científica, ciertos pasos. Estos pasos implican el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos para buscar, evaluar y utilizar la información. En esta sesión veremos los 5 primeros pasos, es decir, reconocer que necesitamos información, definir y articular nuestras propias necesidades de información, elegir los tipos de documentos a ser consultados, seleccionar fuentes y recursos para recuperar la información y utilizar estrategias de búsqueda electrónica. Al final, mencionaremos la importancia del 6º y 7º pasos, evaluación de la información y el proceso de citar y crear bibliografías en la presentación de los resultados de la investigación. El primer paso implica reconocer que necesitamos la información. Ser conscientes de nuestra necesidad ante posibles situaciones frente a las que tenemos que recurrir a documentos, elaborar un protocolo de tesis, exponer una clase, resolver un examen o resolver un problema, adquirir nuevos conocimientos o tomar decisiones. El paso siguiente es definir y articular las necesidades específicas a partir de preguntas previas. Si estamos realizando una investigación, las preguntas que nos hacemos para delimitar nuestro tema son las mismas para ubicar qué información necesitamos encontrar. Al hacernos las preguntas, vamos reconociendo qué sabemos y qué no sabemos. En esa medida distinguimos qué debemos encontrar primero. En este ejemplo, podemos ver un ejercicio de preguntas sobre un tema específico. Las respuestas a estas preguntas nos pueden sugerir ya palabras clave para hacer búsquedas en catálogos o bases de datos. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuáles son los principales temas que describen lo que me interesa investigar?, surgen varias respuestas: maternidad adolescente, maternidad precoz, mujeres adolescentes, etc. Y en general, cada pregunta nos ayuda a especificar, a articular, definir, aclarar qué es lo que queremos saber. Luego de que nos planteamos estas interrogantes, debemos tener una estrategia para plasmar gráficamente nuestra necesidad de información mediante el uso del campo semántico u otro tipo de organizador gráfica, de tal manera que visualicemos la estructura de relaciones entre el tema principal, los temas secundarios y los aspectos de estos. Aquí tenemos un ejemplo de campo semántico. En este esquema se observa mejor qué tanto se sabe del tema, qué aspecto requiere información más profunda, y finalmente tenemos ya planteadas palabras clave y sus términos relacionados para iniciar una búsqueda más específica. Una vez que sé qué necesito saber, elijo el tipo de documento que debo consultar. Así tenemos que hay documentos que contienen la información de primera mano, de segunda mano y hasta de tercera mano. Se eligen en función de cuál puede dar respuesta a la necesidad planteada. Las fuentes primarias comprenden artículos o informes que exponen por primera vez descubrimientos científicos, observaciones originales o los resultados de la investigación experimental o de campo, los cuales proporcionan contribuciones nuevas al conocimiento. Las fuentes secundarias recogen, indizan y organizan datos o literatura primaria. Son documentos que compilan y reseñan la información publicada en las fuentes primarias. Bueno, ya tenemos nuestras palabras clave. Ya sabemos qué tipo de fuente necesitamos. Ahora, ¿cómo llegamos a las fuentes de información? A través de ciertos recursos físicos y virtuales.
Los físicos son las bibliotecas, los expertos, organizaciones especializadas, y los virtuales son los que aquí presentamos. Primero, los catálogos de biblioteca, que contienen los registros bibliográficos de una biblioteca y proporcionan el número de clasificación de los documentos o el dato para ser localizados físicamente. Existen también los metabuscadores o integradores. Son sistemas que de manera simultánea realizan búsquedas de información contenida en varias bases de datos, en varias páginas web, catálogos, revistas, etc. Y también tenemos los motores de búsqueda, que son los sistemas que indexan archivos almacenados en servidores web, por ejemplo el Google, el Yahoo, Bing, y muy recomendable el Google Académico. Tenemos también las bases de datos, que son colecciones especializadas, multidisciplinarias o temáticas de registros bibliográficos que contienen artículos de revistas, monografías, tesis, actas de congreso, con información, algunas a nivel referencial, otras a texto completo. Existen bases de datos de libre acceso, como Redalyc o Cielo, y bases de datos que requieren suscripción, como Springer o Gestor. Todos estos recursos tienen opciones de búsqueda similares, búsqueda por autor, por título, por tema, por palabra clave. Presentan la mayoría sistemas de filtro o de refinado para hacer más específica la búsqueda, ya sea por la fecha, por determinada región geográfica, por idioma, colección, por tipo de documento, y también muchos de ellos nos sugieren otros autores, temas o artículos relacionados con nuestra búsqueda, resúmenes también, comentarios, y nos presentan opciones para exportar, guardar, descargar, enviar la información y generar citas, entre otras. Hasta aquí ya delimitamos nuestra necesidad de información, ya elegimos el tipo de documento que requerimos, hemos buscado los recursos disponibles. Ahora vamos a definir y aplicar estrategias de búsqueda que nos permitan localizar los documentos relacionados con nuestro interés. Veremos con ejemplos qué es una búsqueda básica, qué es una búsqueda avanzada, una búsqueda booleana y otras estrategias que pueden aplicarse en catálogos y bases de datos. La búsqueda básica. Esta es la forma más simple. Solamente escribimos una palabra o frase en el cajón de búsqueda de un catálogo o base de datos y generalmente esto nos presenta la búsqueda básica en su página principal con una lupa, la palabra búsqueda, la palabra buscar o search junto al cajón de búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo en la base de datos Taylor and Francis. Colocamos en el cajón de búsqueda la frase Rural Migration y podemos observar que el buscador localiza las palabras juntas o separadas y en cualquier parte del registro bibliográfico. Como podemos ver aquí, localizó las palabras en el título, en el resumen y en las palabras clave. Tenemos la búsqueda avanzada. Las plataformas de búsqueda, ya sean catálogos o bases de datos, nos presentan una diversidad de campos o partes del documento específicos para realizar nuestra búsqueda, haciendo múltiples combinaciones de palabras y filtrando información. A esta opción le llamamos búsqueda avanzada. En este ejemplo, buscamos un artículo. Tenemos el nombre del autor, no tenemos el título, no lo recordamos, pero sabemos que este incluye las palabras género y violencia y que fue publicado en 2008. La base de datos Annual Reviews nos da las opciones para elaborar esta estrategia, presentando más de un cajón de búsqueda y los operadores booleanos AND, OR y NOT, así como la opción para especificar la fecha de publicación. Observemos el resultado. El título contiene las palabras buscadas, pertenece a la autora mencionada y corresponde al año especificado. Es muy probable que este sea el artículo que buscamos.
Otros ejemplos. Dependiendo del campo que seleccionamos para nuestra búsqueda, será el número y característica de los resultados. Vemos en la siguiente diapositiva una búsqueda en un catálogo de biblioteca con la frase café orgánico, seleccionando el campo de tema o palabra clave, en este caso el campo de tema. El resultado nos da 70 registros en los que la frase aparece en las palabras clave y no necesariamente en los títulos de estos registros, como podemos ver en el ejemplo. En el siguiente ejemplo, tenemos la misma búsqueda con la misma frase, pero seleccionamos el campo de palabras en título, es decir, vamos a buscar la frase café orgánica en los títulos de este catálogo. El resultado nos da menos registros, nos da 43, porque los encontró en los títulos, no en las palabras clave. ¿Sí? O sea, esto significa que la frase aparece en 43 títulos. Hace un momento mencionamos los operadores booleanos. Aplicando una lógica matemática, los buscadores localizarán las palabras que se soliciten respetando el siguiente orden. Cuando colocamos en medio de al menos dos términos, localizará los registros que contengan todas las palabras solicitadas. Cuando utilizamos el OR, en medio de al menos dos términos, buscará los registros que contengan por lo menos una de las palabras solicitadas. Al colocar NOT, el buscador eliminará de la búsqueda los registros que contengan la palabra no deseada. Veamos ejemplos en un metabuscador. Usando el operador AND, nos localiza registros que contienen ambas palabras. Buscamos jóvenes and embarazo y nos da títulos como estos que se presentan: mitos sobre el embarazo entre las jóvenes. Aparece la palabra embarazo y aparece la palabra jóvenes. Intervención educativa en jóvenes estudiantes sobre embarazo en la adolescencia. También aparecen las dos palabras, no necesariamente juntas. Aquí un ejemplo con la búsqueda con el operador OR. Nos localiza registros que pueden contener una u otra palabra o ambas, en este caso jóvenes or young. Vemos tres ejemplos de registros localizados. En uno solo aparece la palabra young, en otro aparecen las dos, y en el tercero solo la palabra jóvenes. Lo interesante de esta búsqueda es que además recuperamos títulos en español y en inglés. Finalmente, tenemos las estrategias que utilizan signos de adyacencia, de agrupación y de truncación. Las comillas son signos de adyacencia. Nos sirven para que dos o más términos aparezcan juntos en los resultados. El paréntesis agrupa consultas para hacer varias en una sola. Y el signo de truncación, que nos permite buscar palabras con la misma raíz. Ejemplos. Vemos aquí un ejemplo de búsqueda con comillas y su resultado en una base de datos de revistas de acceso libre. Cuando usamos las comillas, siempre localizará las palabras juntas. Aquí presentamos un caso en que se buscó la frase gender violence entrecomillada y la estamos buscando en el campo de título. Y vemos el resultado. Esta estrategia nos permite obtener mejores resultados que una búsqueda booleana o una búsqueda básica, en la que las dos palabras se localizarán separadas y por tanto es posible que el contenido de los documentos no sea tan preciso. En este caso es más preciso, encuentra, como vemos en el ejemplo, títulos con las dos palabras juntas. Y aquí tenemos un ejemplo de búsqueda con un signo de truncación en el catálogo del Sistema de Información Bibliotecario de COSUR. Buscamos la raíz migra con un asterisco y nos localiza las títulos con las palabras migrantes, migraciones, migración
o migration en el campo que indicamos en el título. Esta estrategia nos es útil cuando sabemos que necesitamos información sobre un tema, en este caso sobre migración, pero no sabemos exactamente qué queremos. Bueno, una vez que ya hemos realizado la búsqueda, hemos ya localizado documentos, es necesario que evaluemos y seleccionemos las fuentes que utilizamos, y para ello se recomienda la aplicación de ciertos criterios de calidad y pertinencia, como los siguientes. Sobre el autor, nos preguntamos, ¿es experto en su campo? ¿Qué más ha escrito? ¿En qué tipo de fuentes ha escrito? ¿A qué institución, organismo o entidad acreditada pertenece? ¿Cuántas veces y por quién es citado? Existen herramientas que nos ayudan a conocer estos datos, por ejemplo el Web of Science, el Journal Citation Report, el Google Académico. Son herramientas que nos pueden dar información sobre las citas de los artículos del autor, quién lo ha citado, qué tantas veces lo han citado. También debemos preguntarnos a qué audiencia está dirigido el artículo del autor, a una audiencia académica, especializada o al público en general. Esto nos puede ayudar a decidir si la obra nos es útil o no. La fecha también es importante. Dependiendo del tema, es importante saber si la información es actual o es histórica. El tipo de fuente. Debemos distinguir si se trata de un libro, de un artículo de revista científica, de un artículo de revista de divulgación o de un artículo de periódico. Y aquí hay que observar también las normas editoriales que varían en cada caso. Las revistas científicas tienen un comité de expertos, las de divulgación o periódico, un editor. Y también preguntarnos acerca del editor, si es un especialista en el tipo de obra que edita, quién publica, es un editor comercial, una universidad, un organismo público, una asociación. Y muy importante de evaluar es el contenido. Preguntarnos si la evidencia de los hechos es presentada de manera precisa, si el tema está desarrollado en forma amplia, si la información es relevante, si la expresión muestra claridad, si los argumentos son lógicos, si los hechos están documentados, si añade otros puntos de vista. Revisar si su contenido incluye índices, gráficos, tablas que complementen la información. Revisar si la estructura muestra prólogo, introducción, desarrollo de contenido en capítulos o secciones, conclusiones, anexos, etc. La evaluación de estos aspectos nos permitirá decidir si el artículo localizado es pertinente y tiene la calidad suficiente para utilizarlo como referencia en nuestra investigación. Una vez que se han evaluado y seleccionado las fuentes, las organizamos para utilizarlas correctamente en nuestro trabajo. Debemos considerar varios aspectos. 1. Citar correctamente las obras. Utilizar el estilo exigido por la editorial o revista. Muy importante, evitar el plagio. Distinguir los diferentes formatos para citar un artículo. Como podemos ver en estos ejemplos, no se cita de la misma manera un libro que un artículo, o un documento impreso que uno electrónico. Es importante que las referencias incluyan los datos básicos, como son el autor, el título, el año, el lugar de edición, la editorial, año, número de páginas. Finalmente, queremos mencionar que existe una gran variedad de herramientas tecnológicas para gestionar nuestra bibliografía. Algunos vienen incluidos dentro de las bases de datos. Hablamos de los gestores bibliográficos, que recopilan las referencias bibliográficas y los textos completos. Las organizan en carpetas en una base de datos personal. Algunas, como Mendeley, permiten compartirlas
a través de la red social. Y lo más importante y útil es que este tipo de herramientas nos generan las bibliografías y citas con los estilos bibliográficos requeridos. Destacan entre estos los gestores EndNote, que requiere suscripción, y Zotero y Mendeley, que son libres y que son los que más recomendamos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo con el gestor bibliográfico Zotero podemos obtener y organizar las referencias recopiladas en una base de datos como ScienceDirect. En este caso, estamos seleccionando y bajando al gestor 4 referencias sobre género. Pongamos atención especial en el artículo del autor Legato, Gender Specific Care, y en la siguiente diapositiva vemos ejemplos de cómo desde nuestro documento en Word, donde estamos redactando nuestro artículo, nuestra tesis, nuestro proyecto, podemos insertar una cita y la bibliografía de manera automática, porque ya tenemos la bibliografía en nuestra base de datos de Zotero. Observemos que estamos citando a Legato, su artículo Gender Specific Care, que es una de las referencias que bajamos. Esto es solo una muestra de lo que podemos hacer con este tipo de herramientas de gestión bibliográfica. Hasta aquí llegamos por el momento. Hemos visto diversas estrategias para buscar y localizar información científica. Vimos algunos criterios para evaluar la calidad y pertinencia de las fuentes de información localizadas, así como algunas recomendaciones para utilizarlas y citarlas correctamente en un trabajo de investigación. Los invitamos a que se acerquen a su biblioteca y soliciten ayuda para utilizar las herramientas aquí expuestas. Gracias por su atención.